Hola gente, bienvenidos a mi canal y en este caso os traigo una guía básica del juego Naruto Super Clash of Ninja 4. Hay gente que también lo llama en Naruto Super Gekitou Ninja Taisen 4, que es el nombre en japonés. Este juego ahora mismo está en auge, entonces he decidido hacer una guía básica en español, debido a que la mayoría del contenido está en inglés. Como personaje para la guía me voy a escoger a Naruto porque es un personaje básico que tiene de todo, pero obviamente vosotros os podéis escoger el personaje que queráis. Esta guía la voy a hacer un poquito rápida, repasando todas las mecánicas básicas. De acuerdo. Lo primero que voy a poner es que nos muestre los inputs, ¿vale? Para que enseñaros la anotación. Como podéis ver, bueno, las direcciones sería pues como en cualquier otro juego y sería como en el pad numérico, como por ejemplo en el Dragon Ball FighterZ. Abajo sería el 2, atrás sería el 4, adelante sería el 6 y arriba sería el 8. Luego, los puñetazos. Hay puñetazos básicos. Los puñetazos básicos son a la B. Todo lo que sean puñetazos es a la B. Y luego estarían los otros tipos de golpe, que son los especiales, que es a la A. Y según la dirección que pulsemos, pues tira uno u otro. Como podemos ver, cada uno tiene sus propios especiales. De acuerdo. También estaría el L y el R, que son los side steps, que sirven pues para evitar movimientos del oponente, esquivándolos en 3D. También, si te están pegando, sirve para hacer la huida de combo, que se lo voy a poner un momento a la máquina para que veáis lo que es. Que cuando te pegan, si tú le das a un gatillo, pues haces el teletransporte este que estáis viendo. Y hay dos tipos: si le das a la L, apareces sin pegar, y si le das a la R, apareces pegando, ¿vale? Obviamente le tengo puesto recuperación de chakra, entonces por eso es infinito, pero esto en cuanto haces uno, como podéis ver, gasta 3 barras. Con lo cual hay que tener cuidado debido a que si tú coges a alguien y le haces un combo sin que tenga las 3 barras, le puede entrar y no se puede salir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y luego la anotación, lo que nos queda sería la I, que son los agarres. Voy a quitarle la sustitución. Serían los agarres normales. Hay otros que tienen un agarre especial, otros personajes, al abajo agarre. Y Naruto tiene un agarre especial también, que es con el jump. Si tú le agarras en el aire a uno, pues le haces esto. Se suele utilizar para terminar combos, o si tenemos un rival que salta mucho, para agarrarle y pararle un poco. Se puede tirar después unos kunais, por ejemplo, para quitar un poquito de daño. Y se pueden confirmar, pues, mismamente con esto, por ejemplo. Y ya, pues ahí tienes un poquito de daño. Pero ya te digo que se suele usar para terminar los combos. De acuerdo. Después, la guardia. En guardia podemos tirar numerosos movimientos. Y si seguimos pulsando, pues siguen saliendo los movimientos. Ahí lo que ha pasado es que le hemos roto la guardia y nuestro rival se queda sin chakra. Es una situación muy mala porque le podemos seguir pegando y hacer un combo que quite mucho daño. Después, ahora vamos a hablar de chipeo. Los especiales, que son con la A, todos quitan vida aunque se bloqueen. Como podéis ver, le estamos quitando un poquito de vida. Por otra parte, si tiramos los puñetazos sin golpear al oponente, no podemos, por mucho que machaquemos, no podemos seguirlo. Pero veis que si le golpeamos, pues sí que podemos seguirlo. Así que eso. Todos los especiales chipean un poquito. Vale, luego, los kunais. Los kunais es algo muy importante. No todos los personajes los tienen, pero por ejemplo Naruto pues tiene los de hacia arriba, los de en el aire y los del suelo. Los del aire son muy útiles para salirse de strings, ¿vale? Os dejaré un vídeo en la descripción de cómo usarlos, que es un vídeo del canal de uno que se llama Bukok, que hace vídeos de tech del juego. De acuerdo. Vale, entonces vamos a ver qué opciones tenemos en el Wake Up, ¿de acuerdo? Si nos tiran, estamos en situación de Wake Up y nos tenemos que levantar. La forma básica sería esta, que sin pulsar nada nuestro personaje se levanta en el sitio. ¿Qué otras formas tenemos de levantarnos? Rodando, por ejemplo, si le quedamos pulsado al atrás, rueda para atrás. Si le quedamos pulsado al adelante, rueda para adelante. Y otra de las formas que hay es levantarse pegando, que es si quedamos pulsado el botón B. Uy, ahí he rodado. Si le quedamos pulsado el botón B, nos levantamos pegando. Pero también podemos levantarnos con el botón A pulsado y pasa lo mismo. ¿Para qué sirve esta patada? Solo sirve para una cosa. Bueno, aparte de tirar a tu oponente al suelo, sirve principalmente para cortar las ultis. Porque en este juego
te pueden tirar una ulti en Wake Up y si la timean bien, es imbloqueable. Ahí estaría. Las ultis no se pueden bloquear, entonces esta entraría y no podrías evitarla. ¿Cuál es la única manera que tienes de evitarla? Pues utilizando la patada. Porque le tiras al suelo y le cortas la ulti. Y está en una situación en la que no tiene chakra. Entonces aquí ya tú podrías pues hacerle un combo que se te ocurriese. Por ejemplo, bueno, aquí tenéis un combo. Vale, lo siguiente que voy a explicar van a ser los E-Cancels, que como su propio nombre indica, se hacen con la I. Para hacer los E-Cancels, simplemente necesitamos que nuestro rival esté en Juggle, que es en el aire, con un combo. Por ejemplo, ahí ya estaría en el aire. La segada no cuenta como estar en el aire, pero si pegas otro golpe después, pues ya veis que se puede seguir. Ese brillito que veis, pues eso es el E-Cancel, que es simplemente pulsando a la I cuando nuestro rival está en el aire. Cancelamos y podemos hacer lo que queramos después. Es muy útil para combear. Luego os tenéis que ver cuáles son los combos óptimos, pero eso sería. Después, ¿eso que he hecho es un combo infinito? Porque claro, es que le has tenido mucho en el tiempo en el aire, tal. Pues no, no es infinito. Aquí hay una mecánica anti-infinitos que es la gravedad. Cuanto más golpes le pegas, más va a caer tu rival. Y llegará un punto en el que no podamos pegarle más porque, habéis visto, se cae y toca el suelo. De acuerdo. Para seguir hablaré de los ultis. Vale, Naruto tiene 3 ultis distintos, ¿vale? Que os pueden parecer muchos, pero ahora os lo explico. El primero sería el que hemos visto, el gran golpe Naruto. Que bueno, le he puesto antes, no hace falta que le ponga otra. Entonces, ese se hace a la X. Pero ¿qué pasa si hacemos abajo X? Tarda un poco más en salir, pero hace el Rasengan. Y el Rasengan quita más daño que el super de Naruto. Pero claro, el de Naruto sale más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en el Rasengan solamente entra en combos cortos. Si nosotros hacemos, por ejemplo... No, ahí me he pasado. Sería... Eso es el Rasengan, ahí no ha entrado por la gravedad. Pero si ahí hubiésemos tirado el golpe Naruto, sí habría entrado. Esa es la diferencia. El Rasengan a lo mejor solamente se admite en combos de 7 golpes y el golpe de Naruto lo puedes hacer en combos de incluso hasta 9 golpes. Más creo que no, porque ya se te cae. Pero eso es algo que tenéis que labear los combos específicos. ¿Qué otro ulti tiene Naruto? La transformación. ¿Cómo se hace la transformación? A la tras X. En sí la transformación pega un golpe cuando sale y luego cambia los movimientos de Naruto, metiéndole golpes del zorro de 9 colas. Eso sería un parry, una explosión y luego pues un gancho y eso. Básicamente tiene otros movimientos. Ahora la pregunta es, ¿dónde se ven todos los movimientos del juego? ¿Dónde se ve cómo hacer las cosas, los combos? Aquí hay un apartado de strings y aquí tenéis todas las strings de los personajes. Cada personaje tiene las suyas, no valen para todos. Entonces aquí tenéis que ver las strings que tiene vuestro personaje para aprendérosla. Vale. Antes he explicado un poco el 4B por encima y he dicho que tiene armor, pero por quien no sepa lo que es el armor es simplemente que absorbe golpes del rival. Entonces pues tú puedes hacer, puedes pegarle ese golpe si estás en presión. Si te están pegando golpes, tú puedes hacer esto y básicamente romperle el string al otro. ¿Por qué eso es muy útil? Vale, no sé si os habéis fijado que arriba, en medio, donde pone infinito, hay como unos puntos morados. Os estaréis preguntando qué es. Pues no es otra cosa que la barra de defensa. No sé si estáis viendo cómo le estoy bajando los circulitos morados al rival. Y se le cargan con el tiempo. ¿No veis que la guardia está roja? La guardia se va poniendo más roja y la barra de arriba se va vaciando. Y cuando llega a 0, se rompe y le quita todo el chakra. Así que tenerlo en cuenta porque es muy útil. Obviamente si vuestro rival abusa de bloquear, lo que tenéis que hacer es agarrarle y clavarle un combo. O sea, básicamente. Quedaría otra mecánica por ver, pero para ello voy a cambiarme de personaje. Bueno, como podéis ver, me he escogido a Neji y me lo he escogido por la sencilla razón de que os voy a enseñar a cancelar strings, ¿vale? Estos son mecánicas únicas de personaje. El que os voy a enseñar lo tienen los Yuga, que sería... Bueno, voy a poner que muestre los inputs. El BB, tú puedes cancelar el segundo golpe. Tú puedes hacer BB y no os habéis visto que no sale ese segundo golpe. Y diréis, ¿para qué vale eso? Vale. Imagínate que el otro está en guardia, ¿no?
pues esto no le va a hacer nada, pero si tú le haces esto, le puedes agarrar y ya pues le haces un combito. Y puede hacer mucho daño el combo. Entonces es algo muy a tener en cuenta. Tiene otro, además de este que acabamos de ver. Bueno, también veis otra mecánica, que es que, por ejemplo, la ulti de Neji, como tiene el ojo blanco, quita chakra al rival cuando la cuelas. Vale. Hemos dicho que tenemos este cancel, pero hay otro, que sería ese. Este golpe es un golpe que pega tres golpes hacia adelante que quitan chakra. Entonces, nosotros podemos cancelarle cuando se echa para adelante, para que no pegue los golpes. Entonces, esto, aparte de ser una forma de wave dash para acercarte al enemigo rápido, sirve también para desconcentrarle y que no esté atento y le cueles un agarre. Lo puedes hacer muy rápido, mira. Y ya pues lo mismo que antes, le haces un combo. Pero vamos. Y tiene otra ulti que es el tornado de chakra, que es al abajo. No tiene una transformación como Naruto, pero tiene esos dos ultis. Y bueno, Hinata, por ejemplo, tiene exactamente los mismos cancel en el segundo golpe y en el correr para adelante. Y hay otro personaje que es Rock Lee, que tiene uno propio. Ahora mismo os lo enseño. Vale, pues Rock Lee dispone de este cancel. En el tercer puñetazo, él da un puño que le manda súper lejos al rival. Pues tú puedes cancelarle, como podéis ver. No he puesto notación, pero os lo imagináis. Es con... Ahí lo tenéis. En el cuarto puño se pulsa la A y se cancela. Y pues sirve para pararlo y básicamente amagarle un agarre. Ya que he escogido a Rock Lee, os voy a enseñar que él tiene una transformación que sería abrir puertas. Con 2 barras abre una puerta y luego, cuando tiene otra vez 4, abre las 4 de golpe. Entonces, ahora mismo tiene muchos más movimientos. Por ejemplo, la ulti de Rock Lee es... La ulti de Rock Lee es esto. Pega un golpe hacia arriba. Y cuando abre una puerta tiene como un recorrido en los puños, así como rojo, que añade chipeo a los golpes. Pues cuando abre la última puerta, la ulti cambia. Y tú, cuando la pegas, se teletransporta a los pies del rival y pega la ulti. Y la ulti quita más también. Y otra cosa que gana cuando está en este modo es un agarre en el aire, como el de Naruto. Pero, pues que es distinto porque tiene otra animación, que es una flor de loto, así automática. Y eso sería todo. Tengo que decir que las aperturas de puertas tienen propiedades de reversal, o sea, son totalmente invulnerables. No te pueden pegar ningún puñetazo cuando tú estás haciendo las explosiones de abrir puertas. Literalmente los puños te traspasan, es como si no estuvieras. Y con las explosiones pegas a tu rival, o sea que es una muy buena forma de quitarte de encima a tu rival. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido con las mecánicas básicas del juego. Y por supuesto, cualquier duda que tengáis del juego podéis dejarlo en los comentarios. Se agradece muchísimo un like y suscribirse, la verdad. Iré subiendo nuevos vídeos, seguramente sean guías de personaje, que estoy pensando que sería muy buena idea, ya que como he dicho no hay casi contenido en español. Y bueno, nos vemos en otro vídeo. Adiós.